Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de agosto del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá le presentaron a Jesús a unos niños. Y se los presentaron primero teniendo fe en Jesús. Vale decir, la mediación de aquellos que presentaron a los niños a Jesús era una mediación válida porque estaba sustentada sobre la fe en Jesús. Fíjese que le pidieron que le impusiera las manos. La imposición de las manos era en aquel tiempo, lo sigue siendo sin duda, y desde el punto de vista de la intencionalidad de la fe en Cristo. También otras comunidades religiosas tenían el hábito de la imposición de manos. Porque en las manos se entiende que está, fíjese, el obrar, ¿no es cierto? Fíjese, ganarás el pan con el sudor de tu frente, dice el Génesis. Y también con la labor a través de lo que se puede hacer con esas manos, ¿no es cierto? Las manos aptas para el trabajo, las manos aptas para hacer todo aquello que hacemos justamente mediante las manos. E imponer a través de esas manos como vehículo algo que se pide a Dios y que a través del ministro de Dios llega a la persona que recibe la imposición, es recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Una bendición que Dios sabe cómo llega, a quienes llega y de qué manera esa bendición, que siempre es de parte de Dios, el poder en aquel que la recibe, va a ser y tener un receptor útil. Como niño y como ya adulto y durante el curso de su vida, si llega realmente a madurar en la fe cristiana. Los niños. Claro, en tiempo de Jesús, por eso los discípulos de Jesús regañan y le piden a Jesús que deje a los niños. No es que fueran despreciados o menospreciados, pero eran tenidos como personitas que necesitaban de todo de parte de los adultos. Porque no sabían, no habían vivido, no tenían experiencia, eran prácticamente ingenuos, cosa que Jesús aprecia mucho. Fíjese que recordaba en una película muy vista en su tiempo, que había hecho un director de cine italiano, Franco Sefirelli, que se llamó Hermana Sol, Hermana Luna. Y en la vida de Francisco de Asís y de Santa Clara de Asís. Y en una de las secuencias de la película se ve a San Francisco, que con su hábito ya de mendicante prácticamente, ¿no es cierto?, el hábito franciscano, tan clásico en el día de hoy, ¿no es cierto?, predicaba la pobreza justamente, todas aquellas cosas que son propias del hombre cristiano. Y se acercó, tuvo una entrevista con el Papa de su tiempo, y causaba, digamos, mucho interés el ver por parte del director de la película cómo enfrentaba, por un lado, el traje regio papal, ¿no es cierto?, con su anillo en su trono, y por el otro lado el franciscano, San Francisco, con su pobreza, acercándose al Papa. Claro, y muchos, dentro de su ignorancia, digamos, respecto de estas cosas, decían, bueno, que él habrá tenido que aconsejar el Papa a San Francisco, ¿no? Cuánto consejo, cuánto trabajo le habrá dado este hombre que viene así, de la calle, etcétera. Y le preguntaron después al Papa, ¿no es cierto?,
qué había resultado de la entrevista. Y fíjese la respuesta del Papa. Entonces sí, dice, me hizo recordar algo, dice, que es esencial para los cristianos, que antes del pecado original estaba la inocencia original. Y bueno, esa inocencia a la que tenemos que volver, hermanos, esa inocencia que está representada precisamente por la ingenuidad de los niños, el niño que es inocente, que crea la verdad, que cuando se dirige a su padre terrenal, obedece habitualmente todo lo que éste le dice porque tiene absoluta confianza en él, en que le está diciendo las cosas como son, la verdad. Y fíjese, ¿quién más que nuestro Señor Jesucristo necesita de nuestra inocencia, de nuestra fe como niños, para creer en esta palabra que el Señor nos habla? A menos que seamos como niños. Y en esa actitud hay que acercarse al Señor, Somos ingenuos. Volvamos a la inocencia original. No nos creamos que conocemos la vida porque no conocemos nada. No nos creamos dueños de una sabiduría que no tenemos, porque la única sabiduría es la que procede de Dios en Cristo Jesús. Seamos como niños, sí. Empecemos de nuevo. Empecemos a vivir la vida que no conocemos, la vida que nos trae el Señor de la vida, el que nos viene a enseñar qué es la vida, el que nos viene a imponer las manos, el que nos viene a bendecir, porque la bendición de Dios es vida, es revelación de verdad, es vida y vida plena y vida definitiva. Y eso viene a imponernos el Señor. Pero depende mucho de nuestra actitud, hermanos. Fuera la soberbia, fuera ese tonto orgullo que tenemos, ¿no es cierto? Que se ve con tanta frecuencia, ¿no? Particularmente, sobre todo en personas que se creen muy sabias, porque a lo mejor son, sí, conocedores de disciplinas que han aprendido en academias y en escuelas y en institutos de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una multitud de etcéteras. Pero esto que trae el Señor solamente lo vamos a recibir, a entender, a ser aptos para tal cosa si volvemos a la ingenuidad de los niños, si somos como niños, si recuperamos la inocencia, que en realidad nosotros la viene a recuperar, como la recuperó en San Francisco de Asís, el Señor de todas estas cosas, el único Maestro. El único Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba recordando el otro día que fui a las compras de los víveres. Al regresar en el colectivo venía una señora con una bebé, cuando mucho de unos 7 meses cargando. Y la niña muy risueña, con unos ojos grandotes, limpios y transparentes, y empezaba, como me senté junto a ellas, empezaba a tocarme y me sonreía, y una ternura que transmitía la niña, que a uno le conmueve el corazón y le hace a uno recordar que la vida es simple cuando la vemos con los ojos de los niños. Sí. Este día pidámosle al Señor que conserve nuestro corazón simple, sencillo, para vivir plenamente. Es cierto, verdaderamente que es así. Miran el gesto de esta pequeña niña, cuánta pureza había, cuánta verdadera imagen de Dios, con esa alegría, con esa ingenuidad, con ese acercamiento, ¿no? Esa cercanía de amor, de afecto, de cariño, con esa limpieza en la mirada. A eso tenemos que volver, hermanos, Fuera este viejo hombre con sus obras que nos alejan de Dios y nos alejan del amor y el amor en la vida, que en definitiva son sinónimos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel.
Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de inocencia, tu espíritu de humildad, tu espíritu de cercanía en el amor. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.